Alerta por robo de 11 aviones comerciales por parte de extremistas libios. Preocupación por posibles atentados terroristas. Estados Unidos dice que seguirá hasta las puertas del infierno a terroristas del Estado Islámico. Posible plan de alto el fuego entre Ucrania y prorrusos. Dado de alta el primer británico enfermo de ébola. Gracias a prueba de ADN, hermanastros quedan libres 30 años después. Polémica campaña de Malaysia Airlines pidió a usuarios escribir una lista con las cosas que les gustaría hacer antes de morir. En salud, primer implante de vértebra impresa en 3D. Buenas noches, bienvenidos a CME Internacional. Comenzamos. Un grupo de rebeldes en Libia tendrían en su poder 11 aviones y estarían planeando utilizarlos para atentar contra los Estados Unidos, coincidiendo con el aniversario número 13 del ataque a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Se hacen llamar la Brigada Enmascarada y tendrían en su poder 11 aviones que habrían conseguido después de que otra milicia rebelde se apoderara el mes pasado del aeropuerto de Trípoli, la capital de Libia. Eso es lo que recoge el diario británico Daily Mail. Las alarmas saltaron ya que este grupo tendría por objetivo repetir el peor episodio en la historia moderna de Estados Unidos, según el experto británico en contraterrorismo Sebastián Gorka. Tal y como ocurrió el 11 de septiembre cuando dos aviones atentaron contra las dos Torres Gemelas en Nueva York, esta milicia planearía usar estas 11 aeronaves para atacar suelo estadounidense teniendo como origen Libia. Sería su venganza contra Estados Unidos, país al que consideran enemigo del Islam. Sin embargo, tendrían además otra estrategia. El otro plan sería llevar en un avión a rebeldes como estos, disfrazados en medio de los pasajeros para atentar en Estados Unidos. Ya es conocido el rechazo de estos grupos hacia Washington, algo que quedó reflejado hace 2 años cuando, coincidiendo con el 11 de septiembre, al menos 2 milicias arremetieron contra 2 residencias diplomáticas de Estados Unidos en Benghazi, matando a 4 ciudadanos de este país, entre ellos el embajador Christopher Stevens. Precisamente en los últimos días, una milicia como esta se apoderó de una residencia diplomática en Trípoli. Los rebeldes festejan en una piscina esta toma. Esta vez todo indica que planean algo peor. Perseguiremos al Estado Islámico hasta las puertas del infierno. Así de contundente fue el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien tomó la vocería para producir una respuesta desde Washington respecto a las recientes ejecuciones de 2 ciudadanos estadounidenses en apenas 2 semanas. Con algo de rabia y tono vehemente, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, sorprendió en un acto en Portsmouth. Allí le dijo al Estado Islámico que primero se mantiene el luto por los fallecidos y luego se persigue a sus verdugos. They should know we will follow them to the gates of hell until they are brought to justice. Because hell is where they will reside. Hell is where they will reside. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mandó también un mensaje a los yihadistas desde Estonia, a donde llegó antes de partir a la cumbre de la OTAN en Gales. We will not be intimidated. Their horrific acts only unite us as a country and stiffen our resolve to take the fight against these terrorists. Mientras tanto, el Departamento de Estado descartó que el Estado Islámico haya asesinado a Steven Sotloff y a James Foley a la vez y haya publicado los videos por separado con fines propagandísticos. We've already determined that the videos were not shot at the same time, with the video of Mr. Sotloff being filmed after the Foley video. El terrorismo islámico va a ser uno de los temas de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas que va a presidir Barack Obama el 25 de septiembre. El Papa Francisco pidió por los cristianos perseguidos en Irak y aseguró que la Iglesia Católica sufre con ellos. El pontífice enfatizó que los fieles iraquíes son orgullo para la Iglesia por su ejemplo de valentía y de perseverancia. El Papa Francisco envió un cálido mensaje a todos los cristianos iraquíes que han soportado la persecución de los grupos yihadistas. La Chiesa è fiera di voi, fiera di avere figli come voi. Siete la sua forza. De acuerdo con las cifras de la Iglesia Católica, en Irak hay cerca de 400.000 cristianos. Más del 70% de ellos están siendo perseguidos por profesar una fe diferente al Islam. Assicurare, cioè gli indifesi e perseguitati, la vicinanza
siete nel cuore della Chiesa. El pontífice se ha destacado por defender abiertamente a las minorías perseguidas. Hace 3 semanas envió a Irak al prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos como emisario de la Iglesia para expresar su cercanía y solidaridad con la población. Además, en repetidas ocasiones ha pedido a las organizaciones internacionales aumentar sus esfuerzos para detener los atentados de los yihadistas. El gobierno de Ucrania anunció un acuerdo de cese el fuego en el este del país, aunque los rebeldes prorrusos condicionaron la tregua a la retirada de las tropas ucranianas. Я покладаю величезні надії на те, що в п'ятницю в Мінську ми можемо розпочати нарешті. Las palabras del mandatario ucraniano se dan tras la conversación telefónica con su par ruso Vladimir Putin. Результатом розмови стала домовленість про припинення вогню на Донбасі. Sin embargo, Rusia negó dicho acuerdo, argumentando que no hace parte del conflicto que actualmente libran los soldados ucranianos y los separatistas prorrusos en el este del país, aunque el presidente Putin sí presentó un plan de paz. Прекратить активные наступательные операции вооруженных сил, вооруженных формирований ополчения Юго-Востока Украины на Донецком и Луганском направлениях. Второе. Отвести вооруженные подразделения силовых структур Украины на расстояние, исключающее возможность обстрела населенных пунктов артиллерией и всеми видами систем залпового огня. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mostró su escepticismo tanto a la tregua como a dicho plan, pues reiteró que Rusia representa una amenaza no solo para Ucrania, sino para Europa. Now, Ukraine needs more than words. NATO needs to make concrete commitments to help Ukraine modernize and strengthen its security forces. De acuerdo con fuentes militares de Ucrania, al menos 87 soldados han muerto en las últimas horas por enfrentamientos con los separatistas. También Rusia confirmó que el fotógrafo y periodista Andrei Stenin, desaparecido desde el 5 de agosto, murió durante un ataque de tropas ucranianas, elevando a 4 la cifra de comunicadores fallecidos durante el conflicto. Y hay buenas noticias en el mundo médico. El primer ciudadano británico infectado con ébola fue dado de alta hoy tras comprobarse que no tiene rastros de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud asegura que la cifra de muertos por este mortal virus supera ya los 1.900 desde su reaparición en marzo en varios países del noroeste de África. I was very lucky in several ways. Firstly, in the standard of care that I received, which is a world apart from what people are receiving in West Africa at the moment, despite, a lot of organizations' best efforts. Él es William Poli, el enfermero voluntario que se recuperó tras haberse contagiado de ébola durante su trabajo en Sierra Leona. People that I've seen dying horrible deaths, really. I had some unpleasant symptoms, but nothing compared to some of the worst of the disease. Poli, de 29 años de edad, fue tratado con el suero experimental CIMAP, el mismo que le fue aplicado a 2 estadounidenses que también lograron recuperarse. Precisamente la Organización Mundial de la Salud cifró en más de 1.900 los muertos por el virus en países de África Occidental y estima que la entrega de suministros para combatirlo será de al menos $600 millones. It has become a global threat and we require urgent action and we need a well-coordinated mechanism bringing together the countries affected as well as development partners from other countries, including USA. La epidemia del ébola, considerada como la más grave en los casi 40 años de su historia, tiene una tasa de mortalidad de hasta el 90%. En el estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, 2 hermanos que estuvieron 30 años en la cárcel y que esperaban ser condenados a muerte, quedaron en libertad hoy al comprobarse por medio de una prueba de ADN que no tiene nada que ver con el caso. For them to get convicted for 30 years, it was wrong. Henry Lee McCollum y Leon Brown tenían 19 y 15 años cuando fueron acusados de atentar contra la vida de Sabrina Bew, de 11 años, además de haber abusado de ella en 1983. La familia de los hermanos mostró su alegría por la libertad luego de 30 años tras las rejas.
Los abogados de los detenidos alegaron ante las autoridades que los agentes de policía que habían realizado la captura habrían maquillado las confesiones de Brown y McCollum con la intención de encontrar culpables del crimen. La organización Proyecto Inocencia indica que en los Estados Unidos al menos 320 personas que inicialmente han sido acusadas y condenadas a largas sentencias en prisión han logrado recuperar la libertad gracias a pruebas científicas de ADN, el 70% de los casos de raza negra. La aerolínea Malaysia Airlines cayó nuevamente en el ojo del huracán luego de lanzar una desastrosa campaña con la que buscaba recuperar clientes y que resultó convirtiéndose en un nuevo fracaso. La aerolínea impulsó en las redes sociales una iniciativa llamada El último deseo antes de morir, que pedía a los usuarios hacer una lista de las 10 cosas que les gustaría hacer antes de fallecer y a cambio la aerolínea los premiaría con iPads y tiquetes gratis. Por supuesto, la campaña recibió una avalancha de críticas y denuncias por insensible e irrespetuosa, ya que la aerolínea registró en los últimos meses 2 siniestros que cobraron la vida de 537 personas. Hacemos una pausa en CME Internacional y ya regresamos. Nace la primera rinoceronte blanca en 20 años. Primer implante de vértebra impresa en 3D. Un equipo de cirujanos del Hospital de la Universidad de Pekín realizó con éxito una operación con un implante fabricado por una impresora 3D. El primer paciente es un joven de 12 años con un tumor canceroso al que se le implantó una vértebra cervical. Salud en CME Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Cirujanos del Hospital Universitario de Pekín en Beijing han implantado en un procedimiento que duró 5 horas la primera vértebra fabricada con una impresora 3D. El nuevo dispositivo fue hecho de polvo de titanio con poros que permiten que el hueso crezca y se una a la estructura, fijándose de manera natural. El paciente receptor es un niño de 12 años con un tumor canceroso que se desarrolla en los huesos o en los tejidos alrededor de los huesos, una condición que afecta a alrededor de 200 niños y jóvenes al año en los Estados Unidos y cuando se detecta a tiempo puede ser tratada con éxito hasta en un 70% de los casos según el Instituto Nacional de Cáncer. Por otro lado, el cirujano de columna de la Fundación Santa Fe de Bogotá da su opinión respecto a este avance en salud. Esto lo que tiene de novedoso es que agarran el molde tomado a partir de imágenes y lo llevan mezclando tecnología de otras áreas desarrolladas por ingenierías donde esculpen en titanio este elemento y lo meten preciso porque es el tamaño original que tenía. No quiere decir que esa sea la tecnología que ahora mañana todos tenemos que hacerlos así, no, es un paso en la dirección correcta. Seguramente el desarrollo llevará a que se pueda producir masivamente en términos económicos mucho más razonables y adecuados, pero no quiere decir que la solución que usamos hoy por hoy no sea totalmente válida, es legítima y funciona muy bien. Respaldar. Para nosotros significa lo mismo, porque somos Nueva EPS y trabajamos por la confianza de todo un país. Nuestro respaldo significa ahorrar tiempo, obteniendo la incapacidad transcrita y liquidada en el consultorio de nuestras IPS exclusivas. Nueva EPS, gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Hay júbilo en el Parque Safari de la ciudad israelí de Ramat Gan. El motivo es el nacimiento de este rinoceronte blanco hembra, el primero en hace 20 años en nacer en ese Parque Safari de Israel, tiempo en el que solo habían nacido 2 varones. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, esta especie se encuentra en peligro de extinción, pues actualmente hay poco más de 21.000 rinocerontes blancos en Sudáfrica, Namibia, Zimbabue, Kenia, Mozambique y Botswana. Ahora las miradas se centran en Tandra, la orgullosa madre y su pequeña cría.